Clases respecto a los componentes del control interno, que son ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, comunicación de información y supervisión y monitoreo. En este caso, hablamos de que el nivel de supervisión tiene que ser desarrollado en todas las fases de la actividad administrativa, operativa de una institución, ¿no? De hecho, de ahí surge el origen de lo que significa la estructura organizativa o organizacional, donde se tiene una parte administrativa que puede estar compuesto por técnicos, por profesionales, pero que a su vez tienen que estar siendo supervisados, dirigidos por un jefe, por un inmediato superior, que de alguna manera va a hacer la supervisión al trabajo que van a realizar y va a hacer un monitoreo a las actividades que deben hacer, ¿no? Entonces eso es necesario, porque de alguna manera es imprescindible el hecho de que todo tipo de actividad pueda ser supervisada por un personal que debería tener mayor experiencia que el resto de experiencia profesional, experiencia académica, y que va a generar todas aquellas actividades, procedimientos, para poder revisar y supervisar el trabajo que hacen sus dependientes, ¿verdad? Si en una unidad de contabilidad tenemos 5 técnicos, 3 profesionales, entonces seguramente vamos a tener un profesional o un jefe o un supervisor que va a seguir las actividades, que va a monitorear que cada uno cumpla las actividades que están previstas. Todo tipo de cargo conlleva a lo que significa la estructura de un manual de funciones, ¿verdad? Que tiene que estar establecido a través de qué funciones va a desempeñar, qué requisitos, ¿no? Y sobre todo las actividades y productos que puede establecer, ¿no? Por eso hablamos de que el ambiente de control, las actividades, la evaluación de los riesgos, también tienen que ser analizadas desde el concepto de la supervisión y desde el concepto de lo que es el monitoreo, ¿no? Constante. En el 6.4 hablamos de lo que es la evaluación, que no es lo mismo que supervisar o que monitorear. Es una actividad que puede ser periódica, semanal, puede ser mensual, puede ser anual, pero hay una etapa en la cual debemos evaluar las operaciones, las actividades, inclusive el personal, ¿verdad? Porque de alguna manera este tipo de evaluaciones, este tipo de actividades hacen y desarrollan lo que significa las actividades propias que deben ser establecidas. La evaluación puede ser teórica, práctica, ¿no? En el caso de una evaluación al personal, o puede ser una evaluación netamente expositiva, o una evaluación en función a los productos o las actividades que el personal ha desarrollado, ¿verdad? Entonces, esa es importante, es imprescindible. ¿Muy bien? Veamos el tema 7, control interno por sí. Pero antes, ahora sí llamaremos Yapiticona, secuencia de actividades. El control interno tiene que guardar una relación que son actividades, procesos, procedimientos manuales
que se establece dentro de una estructura para reducir los riesgos, ¿no? Para reducir aquellos posibles errores que pueda existir, ¿no? ¿Por qué tenemos un control de asistencia en las instituciones que registran qué? Tu ingreso, tu salida, para llegar a tener un control sobre la asistencia del personal, y que eso tiene una implicancia financiera, ¿verdad? Una implicancia financiera, porque si no tuviéramos ese tipo de control de mercado, no podemos identificar cuántos días, cuántas horas ha cumplido el personal en el desarrollo de la asistencia. Entonces es un control, pero está relacionado con una actividad que conlleva a reducir los riesgos. Cuando hablamos del control interno, también establecemos que los factores que hemos identificado como el ambiente de control, dónde se desarrolla el control interno, dónde están las actividades de control que se va a realizar, dónde está la evaluación del riesgo, cómo se comunica y cuál es el nivel de supervisión y monitoreo y el nivel de evaluación que se precisa, ¿no? Cuando hablamos del ciclo es toda una parte operativa, ¿no ven? Por eso dice, hay un paso A, hay un paso B, hay un paso C, pero que están interrelacionados, que no son aislados. Y muchas veces vamos a encontrar que las instituciones generan un control que de alguna manera no solamente va a reducir un tipo de riesgo, sino puede hacer que puedan identificarse menores riesgos, ¿no? Cuando se tiene una planilla de avance en una ejecución de una obra, la planilla de avance establece qué ítems se hubieran ejecutado y seguramente está firmado, avalado o revisado por algún tipo de personal que te dice sí, la planilla de avance identifica la ejecución de ciertas actividades, que esa planilla como tal conlleva un control interno. ¿Está relacionado? Sí. ¿Por qué? Porque con esta planilla no solamente voy a controlar el avance de una obra, sino también la ejecución del pago, ¿no? También eso me va a llevar al hecho de decir a la sociedad o al beneficiario, señores, ustedes ya están siendo beneficiados con la ejecución y está puesta en marcha. Entonces, cuando hablamos del ciclo del control interno, estamos hablando de una interrelación que existe en sus bases y que los controles internos no están aislados, no son aislados, llevan a un simple objetivo y a reducir el tema de los riesgos. Riesgos que pueden ser ocasionados de manera interna, como también riesgos que se generan de una manera externa. Y dentro de esta clasificación del control interno por ciclos podemos identificar o generar un tipo de detalle. Cuando hablamos de un proceso de adquisición, pues podría existir un ciclo, o podría ser un ciclo del proceso de adquisición. Del proceso de adquisición. Un ciclo, unas etapas, unos procesos que se deben desarrollar, que no son uniformes porque eso depende de la institución, ¿no? No podemos decir que para todas las empresas van a utilizar un mismo ciclo o ciertas etapas para hacer un proceso de adquisición. En alguna empresa puede tener el procedimiento de tener 3, 4 o hasta 5 cotizaciones. Como en otra institución puede ser que solamente requieran una. Puede ser que en otra necesitan una autorización del personal, una autorización del inmediato superior que genere la necesidad de una adquisición. Luego, ¿cómo se lo genera? ¿Bajo qué modalidad o proceso? Si fuera dentro del ámbito público, está lo que establece el Decreto Supremo 181, la contratación de bienes y servicios, ¿verdad?
donde establece este decreto los procedimientos, los responsables y toda una secuencia de pasos que se necesitan y que está relacionado a lo que también es la utilización del sistema de contrataciones, SICOS, ¿verdad? Sistema de contrataciones estatales donde las entidades públicas van a colocar sus procesos de contratación y van a licitar. Y en algunos casos no va a ser una licitación, sino ya va a ser un proceso de información, depende al tipo de modalidad de contratación, ¿no? Que eso seguramente lo han visto en gubernamental, donde hablamos de modalidades de contratación directa, menor, contratación AMPE, apoyo, ¿no? AMPE mayor, AMPE menor, licitación pública nacional, licitación pública internacional, ¿no? Y luego las estructuras de decir, es contratación de bien, es contratación de servicio, es contratación de consultoría o de obra, ¿no? Entonces hay una secuencia como tal. Pero sí existe un tipo de procedimiento que se puede desarrollar. Dentro de la auditoría, en lo que ustedes están desarrollando, en la etapa de ejecución se puede generar un tipo de procedimiento que podría decir desarrolle o, primero sería, solicite la documentación del proceso de contratación, pero siempre y cuando estemos en ejecución. ¿A ver? ¿De quién vamos a solicitar el proceso de contratación? De la entidad que ha gestionado, y ese proceso de contratación viene al hecho de decir cómo se le ha contratado al que ha ejecutado, ¿verdad? Y nosotros podemos analizar esa parte. Si estás en la etapa de diseño, si se ha contratado a una empresa que te lo va a hacer la estructura, bueno, el diseño estructural de tu proceso, entonces está bien, ¿no? De alguna manera, también en ese momento tú puedes solicitar la documentación en primera instancia de cómo ha sido el proceso de contratación de esa empresa que ha hecho el diseño, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se lo pueda conocer y desarrollar. Otra vez, no existe una uniformidad en el ámbito privado. En el público se van a regir en función de las características que establece el Decreto Supremo 181 y sus reglamentos y además sus disposiciones ya particulares que establece, ¿no? Porque cada institución pública también genera sus medios de control, porque la norma general no establece el tipo de formato que vas a utilizar en tus documentos, en tus controles. No, eso es a criterio y a consideración de la institución y de la necesidad de la institución, ¿verdad? Otro ciclo, bueno, acá hablan sobre el ciclo de construcción. ¿Qué debe ser el ciclo de pago? El ciclo de pago. ¿Cómo se desarrolla el ciclo de pago en un proceso de contratación? Porque en realidad no solamente es decir, o tal vez firmar un documento y mencionar, pague a la empresa. No, seguramente hay todo un proceso que se desarrolla, desde el hecho de conseguir documentos que efectivicen el desarrollo de un proceso, ya sea la adquisición de un bien, la prestación de un servicio, que puede ser un informe de entrega, un informe de conformidad, y también la presentación de otros documentos que garanticen la entrega o la prestación de un servicio. ¿Okay? Dentro de ellos puede estar el hecho de la presentación de una factura, ¿no? Presentar una factura. La factura, si bien es un documento legal que acredita el desarrollo de una actividad, pero no es el todo, ¿no? Porque no sabemos cómo nos han entregado, en qué calidad se ha generado el servicio. Por eso se genera un otro documento como un informe de conformidad o como un acta de entrega, ¿no? Paralelo a eso, seguramente hay otros procesos más que se desarrollan antes de decir que se ha terminado el ciclo de pago, porque seguramente hay la conformidad, la firma de la comisión de recepción, la firma de la autorización para el pago, el registro contable o el registro de pago, la autorización del pago y luego ya la salida del recurso, que puede ser a través de un cheque, a través de una transferencia directa, ¿no? Entonces existe un ciclo de operaciones que hacen a todo ese procedimiento de pago, que otra vez es algo propio de una entidad, de una institución pública o privada.
Y luego tenemos un ciclo de cierre financiero. Ciclo financiero. Porque en realidad, si bien hablamos del tema del pago, también tenemos que hacer mención a aquellos otros aspectos necesarios, a todos esos otros aspectos financieros que precisamos tener y desarrollar, ¿no? Aspectos financieros que van al hecho de cómo se ha financiado, cómo se capta el recurso dentro de la actividad y conlleva una relación directa, porque el proceso de contratación está vinculado a cómo le vamos a pagar y en efecto de cómo hemos llegado a desarrollar ese financiamiento. ¿Quién nos ha financiado? En los proyectos, no en todos los casos, se va a buscar un financiador externo, ¿verdad? Un financiador externo que de alguna manera va a disponer el recurso para la operabilidad del proyecto, para la operación del desarrollo de la actividad. Y esa operación seguramente está respaldada, está estructurada en un convenio, porque un organismo internacional no va a entregar el recurso sin respaldos y te va a pedir seguramente al beneficiario posteriormente informes de cómo has utilizado el recurso, cómo has aplicado el dinero o el recurso que se te ha proporcionado. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Sí? Una consulta. En este momento, cuando digo en el requerimiento de la documentación del proyecto, solamente me puede pedir cuando estoy en la etapa de diseño, y no se podría pedir en la etapa de planificación. Si estás subcontratando a alguien, sí. Si estás subcontratando a una persona que te va a hacer la planificación, depende de esa situación. Como en el cierre, bueno, en el cierre ya la parte de la ejecución física financiera, ¿no? Tal vez ahí, a no ser que estarías contratando a una empresa que te haga el cierre del proyecto, puede ser una alternativa, ¿no? Pero esencialmente los casos de contratación van a ir a la etapa del diseño y la etapa de ejecución, ¿no? Porque muchas veces el ente ejecutor no tiene una unidad o especialistas que pueden desarrollar el diseño o especialistas que pueden hacer la ejecución, porque conlleva otro tipo de cosas, ¿no? ¿Algo más? Muy bien. Ese es el tema 7. Vamos a evaluación del sistema. Y veamos también 7.2, método para la evaluación. Cuestionarios. Diagramas. Recordando un concepto básico de lo que dice la auditoría, es que se tiene dos tipos de pruebas que se van a desarrollar, ¿no? Están las pruebas de cumplimiento por un lado y están las pruebas sustantivas y o analíticas, ¿verdad? Las pruebas de cumplimiento cuando se tiene establecido un proceso, un procedimiento, un tipo de actividad, porque hay la posibilidad de decir, ¿se cumplió? No se cumplió. Pero cuando no está diseñado el control interno, no está diseñado el proceso, la actividad, el procedimiento, entonces pasamos ¿a qué? Al desarrollo de pruebas sustantivas, ¿verdad? Concepto básico y general. Las pruebas de cumplimiento están establecidas en función a las características
de lo que se va a auditar. Y esos programas de trabajo pueden desarrollar el establecimiento de pruebas de cumplimiento, como el establecimiento de pruebas sustantivas, ¿no? Y esa clasificación tiene que ser importante desarrollar, tiene que ser importante determinar, ¿no? De hecho, en lo que significa el día lunes la presentación de sus programas, al finalizar su redacción van a colocar una referencia, bueno, un término de referencia, ¿ya? ¿Y qué término van a utilizar? Van a colocar entre paréntesis con rojo es PC o es PS. ¿Qué significa PC? Es una prueba de cumplimiento, y PC, prueba de cumplimiento, PS, prueba sustantiva. Y ustedes ya van a determinar si funciona. ¿Está bien? Una vez más, dentro de su programa de trabajo, usted ha desarrollado procedimientos. Entonces, al final de cada procedimiento, entre paréntesis van a colocar o es prueba de cumplimiento o es una prueba sustantiva, ¿verdad? Normalmente eso no se encuentra en la parte de los programas de trabajo, pero es bueno que usted ya lo identifique, que lo pueda clasificar, ¿no? Las pruebas de cumplimiento son cuando en efecto se tiene el proceso y tú solamente estás como auditor yendo a poder verificar que se ha cumplido. Pero la prueba sustantiva es cuando no está el diseño, no hay el cumplimiento, no hay la actividad y tú tienes que valerte de otra forma de llegar al análisis que estás desarrollando, ¿verdad? Otra manera, analizar, determinar, verificar el desarrollo de una actividad, pero que no está establecida en una prueba. Métodos de la evaluación relacionado al cumplimiento, ¿verdad? Si quiero evaluar el cumplimiento de algo, puedo generar un cuestionario, una entrevista, un diagrama, ¿verdad? Una prueba de recorrido, que de alguna manera me va a establecer. Mi cuestionario me puede llevar a poder identificar el cumplimiento. Si quiero identificar el cumplimiento de los arqueos de caja chica, puedo hacer un cuestionario, elaborar un cuestionario y lo voy a dirigir a la persona que tiene que hacer ese control, donde en efecto me va a decir si cumple con el procedimiento de arqueo de caja chica. Puedo hacer una entrevista, ¿no? O un diagrama, cómo se hace este tipo de procedimiento. Y si ya tuviese el diagrama la entidad, solamente es ver y verificar todos los pasos. Si el diagrama dice que para el arqueo de caja chica tienes 10 actividades que se tienen que hacer, tú como auditor, para la prueba de cumplimiento, ¿qué tienes que hacer? Verificar que las 10 se han desarrollado, porque es cumplimiento, ¿verdad? Pero en contraposición, si no tuviese la entidad, la institución, un procedimiento para el arqueo de caja chica, no voy a hacer pruebas de cumplimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay procedimiento. ¿Cómo le voy a decir que usted tenía que hacer 10 pasos si eso nunca está escrito en ningún lado? ¿Verdad? Entonces ahí debo pasar a otro tipo de procedimiento sustantivo, que puede ser el hecho de decir, a ver, hagamos un recuento, usted hace el arqueo de caja chica, algunas veces lo hace el primero, otras veces el 5, otras veces el 15 de cada vez. No tiene algo escrito, pero usted lo desarrolla. ¿Bajo qué aspecto? ¿Cómo estructura? Porque hay una diferencia, puede ser una entrevista que se puede generar, ¿no? Existe una diferencia, ahí puede entrar la reconciliación, bueno, el recuento físico a la fecha o hacer la reconstrucción de los saldos a determinadas fechas en función a la información contable que uno puede encontrar. No se limiten al tema de pocos métodos como cuestionarios, diagramas, pruebas de recorrido, porque puede existir muchos otros métodos para poder verificar el cumplimiento de un tipo de actividad, ¿no? Entonces, consideren bien estos aspectos para la formulación de sus programas. Los conceptos son muy importantes
no son vacíos, ¿ya? Esos conceptos se ven aquí, cuando se redacta, cuando se ve la aplicación de ese concepto, ¿no? Por eso es algo más práctico, más desarrollado, está en función de un tipo de actividad. ¿Está bien? A ver. Bueno, se van a distraer si siguen. Al final les voy a devolver los que han entregado sus programas. ¿Está bien? Además, puede existir lo que significan las técnicas de recopilación de información. Técnicas de recopilación de información, ¿no? ¿Cómo dar la información? Por esencia, siempre vamos a hacer una solicitud de documentación a través de una nota formal. Los documentos tienen que ser, y muchas veces es preferible que el auditor siempre se respalde en documentos, hasta en solicitudes, porque a veces las palabras o las solicitudes verbales, de alguna manera, si bien lo testifical en materia civil, lo verbal también tiene un grado de prueba, para la auditoría es mejor siempre tener algo físico, algo que pueda evidenciar el desarrollo, ¿no? Le he solicitado a la empresa estos documentos y seguramente ellos me van a devolver con otra nota y me van a informar cuáles las características, ¿verdad? Hay otro procedimiento que les he mencionado que deberían generar, la solicitud de documentación, ¿no? Solicite la documentación a la empresa tantos, ¿respecto a qué? Al tipo de diseño, ejecución o la etapa que estarían ustedes analizando, ¿verdad? Solicitamos la documentación, ¿pero para qué? Para hacer el correspondiente análisis o revisión que se pueda tener. Otro procedimiento puede ser: elabore una planilla de análisis en función a las características del diseño, si estamos hablando de diseño de un tipo de proyecto, y que las mismas guarden una correlación, un desarrollo con lo que efectivamente se ha ejecutado, ¿no? Y estas técnicas de recopilación de información a través de notas, que también puede existir el hecho de generar un tipo de entrevista, un tipo de cuestionario, se convierten posteriormente en nuestros papeles de trabajo, ¿no? Papeles de trabajo que deben ser referenciados, correferenciados, trabajados, en función a esas características que hemos visto, ¿no? Que ustedes tienen una fotografía que les he proporcionado, donde el documento como tal no sirve si no tiene marcas de auditoría, si no tiene referencias, si no tiene quién lo hizo, quién lo revisó, qué objetivo tenías al obtener esto, qué conclusión, a qué alcance, y al final decir si entregas o tienes un tipo de observación, ¿no? Normalmente el documento tiene que hablar del trabajo que ha hecho el auditor, el hecho de que, y tiene que ser lo más comprensible posible para las personas, ¿no? A veces no es muy adecuado hacer grandes declaraciones o hacer una redacción tan extensa, ¿no? Porque las declaraciones extensas de alguna manera no conllevan al desarrollo de la actividad. Buenas noches. Buenas noches. Unos minutitos de tolerancia a los representantes. Están en Procedimientos, el tema de que el trabajo de papel que hemos obtenido sea documentado, sea debidamente resguardado, ¿no? Las marcas, todo lo que se trabaja no puede interferir con el contenido. Ya les he dicho eso y les he colocado el ejemplo, ¿no? Les he establecido el ejemplo donde les he dicho la marca de auditoría, las descripciones como tal no pueden, no deben, ¿no? tener un sobrepuesto, ¿no? Sobre un tipo de información, porque estaríamos alterando el documento y no se busca. Entonces es importante considerar ese aspecto. ¿Muy bien?
Sí. Una consultita. Este tipo de 7.2 de metodología para evaluación de cumplimiento se puede utilizar para planificar más entendido, cuestionarios, diagramas, técnicas. Esto se aplica en un proyecto, se puede aplicar inmediatamente en todo, ya sea en planificación, diseño, ejecución. Sí. Un ejemplo más o menos en planificación, porque el diseño lo entendí. Es la misma circunstancia. Vas a generar un cuestionario, pero en función a lo que es tu etapa. ¿Qué de planificación? ¿Qué consultas vas a hacer? ¿A quién lo vas a realizar? Que es lo mismo que ver en cada una de las etapas qué información vas a buscar con la técnica. Puedes hacer un diagrama en planificación como en cualquier otra etapa para ver el desarrollo de la actividad. ¿Cómo han planificado? ¿Cómo se han reunido? ¿Cómo ha sido la secuencia de los pasos? ¿Cómo se ha hecho el cierre económico-financiero? Si estamos hablando de eso. ¿Cómo se ha hecho el seguimiento? ¿Cómo se ha recopilado el datos? No son técnicas aisladas, ¿no? Son técnicas que se pueden utilizar para cualquier etapa del proyecto, así como también se utilizan para otro tipo de actividades, ¿no? Que se pueden desarrollar en otro ámbito de otro ámbito, ¿verdad? Cuando ustedes seguramente han visto auditoría operativa, auditoría gubernamental, tributaria, les han mencionado que igual pueden utilizar técnicas como estas, cuestionarios, diagramas, recopilación de información, confirmación de saldos. En realidad no es que es algo exclusivo, sino es algo genérico, pero depende de cómo formulamos la auditoría, cuáles son los objetivos que tenemos. ¿Está bien? ¿Qué más? Está. Primeramente, siempre van a colocar el tema de la etapa, ¿no? De la etapa y la determinación tal vez de una fase que hubiesen ustedes identificado. Los objetivos tienen que ser redactados de una manera específica donde tú quieres llegar. Si tú colocas solicitar la documentación, eso más que un objetivo parece una actividad, parece un procedimiento, no es un objetivo, no es un objetivo, ¿no? Otra cosa es determinar el adecuado registro contable, una auditoría financiera para poder identificar las posibles irregularidades o para el cumplimiento de la normativa vigente de la institución. Y entre paréntesis tiene que existir el nivel de el tipo de aseveración que usted estaría formulando para el objetivo. La aseveración es importante, pero las aseveraciones no es colocarlo en función a un sorteo, ¿verdad? Aquí tengo las 5 y me gusta integridad y coloco integridad. No, guardan una correlación en función a qué voy a hacer, ¿no? Esencialmente la integridad se va a ver al tema de una revisión física. Por eso normalmente la integridad se hace para inspecciones, para recuentos. Integridad se utiliza para eso. Cuando hablamos de evaluación es el recálculo o el tipo de actualización de un valor numérico, o en algún caso puede ser métrico también, o de extensión. Por eso decimos evaluación. También se puede utilizar evaluación cuando haces un tipo de análisis en divisas extranjeras, ¿no? Seguramente eso han visto, ¿no? Cuando quiero analizar el hecho de una conciliación bancaria que tiene cuentas en moneda extranjera. Ahí también puedo utilizar el concepto de evaluación, ¿no? Ocurrencia. Ha ocurrido, pero ¿qué factor ha ocurrido? ¿Ha ocurrido realmente la inspección? ¿Ha ocurrido el desarrollo de la actividad? No, ocurrencia, ¿no? Integridad. Si en un estado, en un diseño, en una planificación, se tenía que desarrollar 7 pasos y eso establece su procedimiento, y yo quiero verificar eso, entonces de alguna manera voy a estar relacionado ¿con qué? Con la integridad. ¿Es íntegro? También la integridad va al tema de la totalidad de los documentos, pero normalmente el ver la integridad del documento es más planificado o más establecido para un procedimiento, ¿ves?
algunos de sus objetivos guardan una relación más a una actividad que a un objetivo como tal. Y eso hay que cuidar, eso hay que decir. La presentación y revelación, normalmente eso lo utilizamos en la teoría financiera para la exposición de lo que es un estado financiero. Está correctamente expuesto, está correctamente presentado, está correctamente determinado, las notas están correctamente redactadas, guardan una relación con el desarrollo de la actividad. Pero en un proyecto, si quieres hablar de presentación y revelación, debería guardar una relación sobre algún tipo de documento que necesariamente esté formulado o esté establecido en una normativa. Porque en realidad la presentación de un estado financiero está establecida en función a ¿qué? A lo que dice, en el caso financiero, a lo que dice el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad, a lo que dice las NIC, La NIC número 1 te dice esencialmente hay 4 estados, ¿verdad? Y hasta te da una sugerencia de presentación. Entonces, ¿se ha cumplido eso? Presentación y revelación. Pero si en sus proyectos no han formulado el establecimiento de un tipo de normativa que tiene que existir, no tiene razón de ser presentación y revelación, ¿verdad? Obligaciones y derechos está relacionado a verificar un tipo contractual, ¿verdad? Tal vez por ahí alguien formuló como una actividad verificar el cumplimiento del contrato suscrito entre la empresa para el desarrollo de la ejecución del proyecto. Está bien ese tipo de procedimiento, pero ¿cómo formulamos un objetivo? Porque lo que les he mencionado es el procedimiento, no es el objetivo, ¿no? El objetivo podría estar establecido como, no sé, establecer o verificar el cumplimiento normativo que hace al desarrollo de la actividad o hace al desarrollo de la etapa del diseño, ¿no? Y es ahí donde sí existe eso. Pero la verificación también tiene que guardar una correlación. Sus objetivos tienen que ser de manera secuenciales y tienen que llegar con los procedimientos. Yo he dicho, no se limiten a un procedimiento, porque con un procedimiento no se llega a un objetivo. Y les he colocado un ejemplo muy básico para entender lo que es, cómo alcanzar un objetivo, ¿verdad? Y se acuerdan, ¿verdad? Si mi objetivo es salir del aula, no empiezo abriendo la perilla, ¿verdad? Si no empiezo, en mi caso, guardando las cosas, me paro, camino, llego a la puerta, giro la perilla y salgo. Lo mismo sucede con sus procedimientos. Ustedes tienen que guardar una relación de cómo van a alcanzar esa situación, ¿verdad? Entonces, es otro factor que he visto, que he determinado que no existe. Otro concepto muy formal es el tema de las referencias. Tiene que tener una referencia en la parte superior derecha o inferior derecha, ¿verdad? Tiene que existir no un objetivo, sino les he dicho, formulen hasta 3 objetivos también. Y cada objetivo está relacionado con procedimientos. Si te formulas 3 objetivos, esencialmente no es que te vas a formular 3 procedimientos, sino deberías formular entre 5, 6, 7, tal vez 8 procedimientos. Y tienen que estar relacionados, ¿verdad? El procedimiento, tienen ustedes una columna que dice relación objetivo, que tiene que estar con rojo, ¿lo ven? Donde yo me coloco el procedimiento y digo, este procedimiento está relacionado con el objetivo número 1, 2 o 3, y ustedes lo entienden. Y que sí, hemos dicho, sí puede existir un procedimiento que esté relacionado con más de un objetivo. Puede, pero no necesariamente es una regla general. No necesariamente. Porque otra vez, no es una selección aleatoria en función a que voy a colocar, a mí me gusta el 1, voy a colocar el 1. A mí me gusta el 2, voy a colocar el 2. No, guarda una correlación. Y eso se ve bien fácil. A ver, si tu objetivo decía
verificar el cumplimiento normativo y tu procedimiento dice elabore una planilla para identificar el saldo, no guarda una relación. Porque el objetivo que dice, en mi caso, cumplimiento contractual. Y mi procedimiento me está hablando de verificación de saldo. Entonces no guarda una relación. ¿Verdad? Eso hay que tener cuidado. ¿Verdad? Eso es así. El uso de los verbos. Los objetivos, verbos, ¿no ven? Verificar, determinar, desarrollar. ¿Y los procedimientos qué son? Acciones. Elabore, verifique, determine, ¿verdad? Porque son acciones. Ahora, otro error es lo que he visto en sus casos, ¿no ven? Donde decía en el procedimiento realizar. No realice, realice o determine, ¿verdad? Situación importante. Y les he mencionado que para el lunes esos procedimientos tienen que tener una clasificación, esto con rojo, entre paréntesis de decirme si es una prueba de cumplimiento, ese procedimiento, o es una prueba sustantiva. ¿Verdad? Lo van a colocar al final de cada procedimiento, con rojo. PC, PS. Nada más, no tienen que escribir al final de cada procedimiento, no al final de toda la planilla. A ver, si tienes 10 procedimientos, en cada uno de ellos al final tienes que colocar o es PC o es PS, ¿verdad? Entre paréntesis con rojo lo van a colocar. Y ahí va a guardar una relación directa. A ver, y otra vez vamos a recordar, pruebas de cumplimiento. Si existe el proceso, la actividad que ustedes como auditores van a verificar. Si el procedimiento no lleva al cumplimiento de un proceso, una actividad que se está desarrollando, entran a hacer una prueba sustantiva. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a poner Al final de la redacción de tu procedimiento. ¿Verdad? Ese cuadro ahí, al final, Puede ser, ¿no? En cómo formularlo ya es otra situación que tendría que hacerlo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero estoy tratando de otra vez reestructurar, responder a su situación, ¿verdad? Y antes de que pasen vamos a dar una opción para que hagan la consulta. Pues la consulta tiene que ser, si se ha respondido, ¿no? Entonces considero que ya no deberíamos experimentar. Lo que dice Esteban es el tema de, o sea, puedes formular pruebas de cumplimiento sustantivas, eso depende de cómo quieres llegar. Y recuerden que otra vez, no es una corazonada, ¿ya? Algunos veo que, no sé, vuelvo a decir, lo colocan las relaciones sin un análisis previo, ¿no? Y en algunos casos no es bueno copiarse, porque en realidad yo leo lo que ustedes tienen. Y es bien clarito cuando ya he leído este procedimiento, ya lo he encontrado suceder. ¿No? Y vuelvo a decir, y si en el examen sucede lo mismo, ¿no? Les he dicho que el examen es libre, ¿verdad? Pueden leer sus apuntes, pueden consultar, no pueden salir del aula, no pueden hacer llamadas telefónicas, pueden hacer, ahí pueden reunirse los tres amigos, aunque esencialmente, como os he dicho, los datos no son similares en ningún caso, ¿no? Y lo hago con un tipo de software, el examen, ¿verdad? Con un tipo de software que existe en la auditoría. Y ustedes son 49, ya estaba ya viendo ese tema del examen y ya lo estoy empezando a diseñar. Faltan, ¿no ve? ¿Cuántas semanas? 2 semanas.